Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Mi nombre es Ivette Muñoz y esta noche me acompañan Helen Muñoz, Marta García, Francisco García, Edgar Muñoz, Andrés Clavero, Milagros Clavero, Arlene Medina, Juan Medina. Somos el grupo de amistad Nacidos en Cristo. Esta noche nuestro tema es el llamado de Cristo a nuestra vida. Antes de comenzar nuestro tema, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta noche queremos compartir un poco nuestro llamado y hacerle una invitación a todos aquellos adultos que por algún motivo le falte uno o todos los sacramentos. Aquí tenemos 4 parejas que tomaron las clases de catecumenados y les queremos hacer varias preguntas. Voy a empezar con la familia Medina. Juani, ¿qué te llevó o te motivó a tomar las clases de catecumenados? Bueno, el caso mío y mi querida esposa, nosotros nos criamos en Cuba en un ambiente totalmente ateo. Aunque fui bautizado cuando era bien chiquito de meses, me crié en un ambiente ateo en Cuba y las cosas de la iglesia no me llamaban la atención. Solamente me acuerdo de mi mamá cuando ella rezaba frente a la Virgen de la Caridad del Cobre, y esos eran los únicos momentos o recuerdos religiosos que yo tenía de mi niñez. Y cuando fui creciendo, cada vez que me encontraba en algún momento de apuro, yo hacía lo mismo que ella hacía, me arrodillaba y le pedía a la Virgencita. Solo fue después cuando decidí salir de Cuba, que estuvimos en la base naval de Guantánamo. Creo que Dios nos tenía preparado ese camino a nosotros. Al vivir en la base naval de Guantánamo, donde no teníamos nada, había muy poca esperanza, no teníamos ni la esperanza de venir a Estados Unidos, nos tuvimos que aferrar a la única cosa que era Dios. Y entonces ese fue el primer momento que nosotros nos empezamos a acercar a Dios. Empezamos a ir a misa. Recuerdo la primera misa que yo fui fue en el medio del campamento, donde se improvisó un altar y fui a la misa. Mi papá me llamó y me dijo que iban a dar una misa y fui por primera vez a una misa. Y después empezamos a asistir regularmente a las misas. No éramos casados por la iglesia, nos habíamos casado por lo civil. Y pasaron 9 meses, asistimos a todas las actividades que hacían en Guantánamo relacionadas con la iglesia. Llegamos a este país, maravilloso país, como decimos los cubanos, nos cogió la rueda y íbamos de vez en cuando a la misa y después empezamos a ir a misa todos los domingos y sentimos ese deseo de recibir el cuerpo de Cristo, porque nos pasamos unos cuantos años, 7, 8 años, no recuerdo exactamente, yendo a misa y no recibíamos el cuerpo de Cristo, que sentíamos que nos faltaba algo. Y un buen día dijeron que iba a comenzar las clases de adultos y nos incorporamos a las clases de adultos. Así fue como fue nuestro caminar hasta llegar a las clases de catecismo. No sé si tienes algo que añadir. Bueno, más o menos Juan lo ha dicho todo. Así mismo fue. En la base naval de Guantánamo, ahí en un altar improvisado fue nuestro primer encuentro con Dios. Y la verdad que Él tiene mucha razón. En un lugar donde careces de tantas cosas, pues y hasta tus esperanzas están en juego, porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Pues uno se aferra a Dios casi siempre en esos momentos difíciles, y así empezamos a ir a misa regularmente, y cuando llegamos aquí, igual, como dice él, nos separamos. Yo creo que en el camino de Dios pasa muchas veces que
no, sin darnos cuenta nos dejamos envolver en el ruido del mundo y nos alejamos un poco. Pero bueno, lo importante fue que volvimos a empezar a ir. Y como dice él, estuvimos varios años yendo hasta que vimos ese llamado que nos hizo otra vez Dios a través de un anuncio en la iglesia de las clases y dijimos, oye, llevamos 7, 8, 9, yo no recuerdo, pero eran unos cuantos años asistiendo todos los domingos a misa, y cuando llegaba la hora de comunión no nos podíamos parar porque no estábamos preparados. Eso sí teníamos claro, que no estábamos preparados para recibir a Cristo. Y entonces pues nos miramos y dijimos, vamos a empezar y vamos a recibir todos los sacramentos y estamos aquí, que más lo que nos falta es nos estamos perdiendo lo mejor de la misa. Y pues entonces así fuimos a las clases y un día pues recibimos nuestra comunión, nuestra confirmación y el matrimonio, todo al mismo tiempo por la gracia de Dios, y así fue como comenzamos nuestro caminar. Gracias. Bueno, ahora, familia Clavero. Andrés, ¿qué te llevó a motivar a tomar las clases de catecumenados? Bueno, mi caso es muy parecido. Yo vengo donde yo nunca había participado ni había estado en una misa, no sabía lo que era una iglesia, era ateo completo. Entonces mi señora sí todos los domingos iba para la iglesia. Yo le decía, ¿qué tanto tú te llevas en la iglesia? Yo, no, ahí en la iglesia estoy. Y vamos conmigo. Le decía, no, yo no quiero ir. Ya me tomaba ese tiempo para ir a pescar, para cualquier otra actividad. Pero el tiempo fue pasando y la fui acompañando a las misas. Yo llegaba a la misa y sí, quería que esa hora me parecía, era interminable. Mes tras mes, domingo tras domingo, hasta que en una oportunidad, en una actividad que teníamos en la iglesia, tras ella mucha lucha conmigo, decidí hacer los sacramentos, y entre ellos estaba el matrimonio, que siempre fue una lucha de ella, querer que yo me casara o nos casáramos por la iglesia para poder tomar los sacramentos y tomar la comunión en la misa. De verdad que nos sentíamos, ya yo estaba sintiendo que estaba faltando algo, pero fue un caminar muy fuerte. Entonces, nada, he estado luchando todos los domingos por ser cada día un poquito mejor, por participar, por estar más unidos en esta parte que nos corresponde. Ahora mi esposa puede decir algo más con respecto a eso. Bueno, yo puedo agregar que yo por las peticiones y mis oraciones que yo le hacía al Señor, Él me retribuyó que a los 9 meses de haber pedido ese casamiento el sábado de gloria, que yo fui en una misa a los 9 meses, mi esposo me dijo el sí de casarnos por la Iglesia Católica, porque eso es lo que yo ansié toda mi vida. Qué lindo. Bueno, qué bonito. Ahora les voy a decir un poquito de la historia de nosotros. La familia Muñoz. Nosotros, en realidad, yo comencé las clases. Yo me inscribí, no me inscribí con mi esposo, yo me inscribí más que todo fue con mi hermana. Nos inscribimos juntas y nosotros solamente hicimos la primera comunión. Y nos fuimos a inscribir la confirmación. Y fue más que todo, fue por los muchachos. Porque siempre nosotros, somos personas de que le hemos enseñado a los muchachos, nunca se dejen de que hagan las cosas o que la gente les diga hagan las cosas porque las hagan. Siempre cuestionen. Y los niños creo que nos cuestionaron porque nosotros les dijimos tienen que hacer su primera comunión. Y creo que ellos nos cuestionaron como cuando ustedes las hicieron también, y nosotros nos quedamos viendo, creo que nosotras nos quedamos viendo las dos, oye, nosotros no hemos hecho la confirmación juntas. Y ella lo vio en la iglesia que estaban dándote las clases de catecumenados y me dice, oye, me inscribí. Y te inscribí. Bueno, dije, bueno, nos vamos a inscribir, vamos a ir a esa primera clase. Pero también nosotros de verdad que ir a la iglesia era tal vez ir a un
Domingo de Ramos, no era una cosa para nosotros, no era el centro de verdad en nuestras vidas, no era primordial en nuestra existencia. Y queríamos llevar a los niños porque esa era la tradición. Y creo que mucha gente que me está escuchando, eso es lo que ahora puede ser que está pasándole en sus vidas, que está yendo. Y lo podemos ver ahora, que cuando acaba de pasar ahorita Semana Santa, que se llenan las iglesias en esos días, porque esa es la costumbre que está pasando, que simplemente van en esos días. Y se están perdiendo todas las demás misas, se están perdiendo la belleza que es nuestra religión, que es nuestra fe católica. Y nos la perdimos nosotras, desafortunadamente, por muchos años, pero gracias al Señor, de verdad, el haberle querido enseñar una lección a nuestros hijos, nos llevó a ir a coger esas clases y creo que fuimos ese primer día, no por enseñarle a ellos, pero aprendimos y llegamos ese primer día, nos motivó a ir a esa primera clase. No sé si Beth quiere decir algo de esa primera, ya que ella fue la que me inscribió a esas clases de catequesis, a las clases de catecumenados a la iglesia, pero fue muy bonito llegar. Llegamos tal vez por una u otra razón, pero ese fue el principio de nuestros caminares. Y me gustaría entonces tal vez decirles, tal vez preguntarle a los Medina, ¿cómo fue la reacción del primer día? Porque yo les voy a contar un poquito de mi reacción del primer día de esa clase, porque es un poquito, ya de adulto, cómo se siente uno volver a las clases otra vez. ¿Cómo se sintieron, Medina? Bueno, en el caso de nosotros, yo iba con la duda de que si iba a poder terminar las clases por el trabajo. Siempre esa era mi excusa de que para qué iba a empezar si no iba a poderlo terminar. Pero al mismo tiempo tenía el deseo de recibir la comunión y creo que las clases empezaron y nos fuimos sintiendo bien. Cada vez que se hacían las oraciones, creo que el Espíritu Santo, siempre Dios tiene algo que te va endulzando el corazón y te va haciendo sentirte mejor y Él buscó la manera de que el trabajo no fuera el obstáculo para que no diéramos todas las clases y pudimos ir a todos los días a las clases, todos los domingos. Era algo que ya teníamos que hacer y creo que fue bien bonito. Lo que pensaba que iba a ser dificultoso no lo fue en realidad y aprendiendo, iba aprendiendo cada día cosas y dudas que uno tenía, la íbamos aclarando y se fue haciendo más fácil el caminar. En mi caso, para mí fue bien fácil, porque yo tenía esa ansiedad de poder recibir la comunión. Y pues fue fácil porque no tengo el problema de trabajo que tenía Juan y que viaja mucho constantemente, pero como dice él, Dios nos facilitó las cosas para que él siempre pudiera llegar y como que eso nos motivó con el paso del tiempo que fuimos aclarando dudas y cosas, pues también nos fue motivando a querer saber más y a querer conocer más de nuestra fe. Y entonces pues fue algo bien bonito poder como suplir todas esas dudas que teníamos y en el mismo caminar pues nos fuimos topando con gente que nos ayudó también a conocer más de nuestra fe. Fue una experiencia para mí fácil y muy bonita, la verdad. Andrés, Milagros. Ok, en mi caso les puedo decir que en realidad no fue ir una vez a la semana por 2 horas después del trabajo. Es bien dificultoso, pero ya había un compromiso por el medio y un compromiso serio que fue ante nuestro Señor, que yo iba a tomar esas clases y que yo iba a hacer mis sacramentos, los que me faltaban, y el matrimonio. Eso fue un compromiso
que en realidad meditaba el sacrificio ese de estar todo ese tiempo que necesitábamos para completar nuestro caminar hacia el matrimonio. Y como les decía, no fue fácil, pero con el tiempo las cargas fueron como mejorando, se fueron haciendo más livianas y estamos aquí. Y para mí era una alegría porque yo había tomado la comunión ya y quería ese cuerpo seguirlo tomando. Y lo que me impedía que mi esposo no tenía todos los sacramentos. Qué alegría. Para mí, ese primer día de clase, de verdad, para una persona que, y ya ahora que ya lo sé, saber la diferencia, saber que aprender, porque si no sabía nada, como dicen, lo que más sabía era lo básico, lo que era de primera comunión, y todavía me da risa y siempre lo cuento, que yo me acuerdo cuando iba a misa y escuchaba cuando decían el credo, y yo decía el credo y miraba que todo el mundo seguía de verdad, y decía, oye, pues yo termino tan temprano y terminaba tan rápido y todo el mundo seguía dando el credo, y pero ¿por qué? Digo yo, pero yo termino rápido, y ya después me di cuenta que hay 2 credos, y eso es la ignorancia de que en las misas se da el credo de Nicea y yo decía el credo de los apóstoles. Ahora que ya lo sé, y es lo que te lleva a las clases, ahí es donde tú sabes, y es lo que volvemos a lo mismo, que tú no conoces la cosa, no conoces tu religión, no conoces tu fe. ¿Cómo tú la vas a querer? ¿Cómo tú la vas a aprender si no la sabes? Entonces me quedaba y me asustaba, que no la entendía. Entonces por eso tú estás en una misa y estás prácticamente volteando a ver a todo el mundo, estás en la mente en otra cosa y no estás poniendo atención a la misa. Y creo que ese primer día en la clase ya tú estás viendo y estás entendiendo y te abre los ojos de verdad y te da un susto ver, porque ves al resto de la gente que tal vez sí sabe y te queda uno, oh my God, de verdad que vengo yo aquí y te da un susto. Y después cuando tú llevas al esposo y después el esposo, y ahora va a hablar mi esposo, ahora tiene que hablar mi esposo, porque cuando lo llevé yo a él, porque él sí tenía todos los sacramentos, simplemente después de que decidimos de hacer la confirmación, nunca había pensado que yo no me estaba casada por la iglesia. Y ya después caímos en cuenta, o mi maestra me abrió los ojos y me dice, oye Helen, tú sabes que después de la confirmación existe el matrimonio por la iglesia, ¿verdad? Y me dije yo, oye, sí, tienes razón. Ahí empezamos a conocer y entonces ahí empecé a jalar de la oreja a mi esposo a llevar las clases también. ¿Cómo fue el primer día de clases? Muñoz. El primer día de clases, a mí me llevaron, eso sí, lo voy a decir aquí bien fuerte, me llevaron, pero fue una experiencia muy linda la verdad, sobre todo que en este momento, en esta vida que estamos viviendo, es muy bueno inculcarles a nuestros hijos el que sigan caminando en los caminos del Señor, porque la verdad, sin el Señor no somos nada, y por eso debemos de siempre inculcar y darles muy buenas enseñanzas a nuestros hijos, de tratar de caminar, de que ellos vean la necesidad de tener el Señor en nuestras vidas. Y ese es la verdad, el primer día de clase fue bien incómodo, porque llegar uno a una parte donde la verdad me dijeron a mí, porque a mi hermano también lo llevaron, y entonces no sabíamos dónde íbamos a ir, pero la verdad es algo muy lindo, sobre todo en el caminar en el que estamos en este momento. Bueno, esa misma también, en esas mismas preguntas estaba lo que sacrificaron. Creo que lo estábamos mencionando un poquito más, pero ¿qué más sacrificaron? Porque yo creo que ir todos los lunes, las clases eran los lunes, y por lo que dura, creo que también se sacrifican muchas cosas. Sí, indiscutiblemente el dedicar una noche a catecismo, en el caso mío, cuando coincidía con un juego de los Heat, cuando coincidía con un juego de los Marlins, era algo que me era bastante incómodo, y a veces estaba tentado en no ir a las clases para quedarme a ver el juego. Y habían veces que
no sé, te invitaban a algún lugar y tenías que ir al catecismo, no podías ir con la invitación que te habían hecho unos amigos a una comida o a cosas. En realidad, uno a medida que iba tomando las clases iba entendiendo el compromiso que requiere nuestra fe, el conocer de nuestra fe y sí, se sacrifican muchas cosas, se sacrifican. Estoy de acuerdo de que sacrificamos muchas cosas, no sé, quizás ver la televisión o leer un libro o como dice Juani, sacrificar alguna salida con los amigos o con la familia, pero enseguida te vas dando cuenta de que esos sacrificios tienen recompensa, porque cuando empiezas a conocer a Dios y te empiezas a enamorar de Él, pues te va haciendo más fácil quizás comprender a los demás, más fácil ponerte en el lugar de los demás, y eso no solo te hace hacer más feliz a los demás, te hace ser más feliz tú mismo, porque como que el Señor lo dice, ¿no? Vengan a mí y yo los aliviaré, y así mismo es. Nos alivia de todas las otras cargas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, de las cargas de la vida, ¿no? Y creo que vale la pena el sacrificio, sacrificar un día a la semana para conocer a Dios, vale la pena. Y si tenemos en cuenta todo lo que sacrificó Dios por nosotros, pues creo que nos va a ser mucho más fácil. Andrés. Bueno, como decía Juan, el sacrificio era bien fuerte, porque cuando en realidad tenía alguna actividad por el medio, ya tú estabas como que cortado, tenías que dejar eso para ir a recibir las clases. Y sí es verdad que en las clases, en cada clase siempre aprendíamos, pero muchas cosas nuevas, que en el caso mío yo no las conocía. Otra cosa que cada vez que yo iba, mi sacrificio, pero veía que en ese sacrificio había un fruto. En el caso mío, yo veía a mi esposa que cada vez que estábamos ahí, la veía diferente, la veía mucho más contenta de lo que, por decir, bueno, lo estoy logrando, estoy caminando con él y creo que sí, que se va a hacer ese matrimonio que tanto ella ansiaba, que tanto me cayó atrás, que tanto luchó porque yo lo hiciera. No sé, ¿ya puede decir algo con respecto a eso? Para mí el sacrificio valió la pena, porque todas esas peticiones que yo le decía al Señor y todas esas hincadas de rodillas que hice, Él me las recompensó en que nos llevamos a ese punto del casamiento por la iglesia. No, sí, y yo creo que... Y en sí, bueno, sí, esa era el ansia mía de llegar a ese punto, porque yo siempre se lo dije a Él, yo quisiera. Yo creo que las recompensas también podemos hablar de eso, sí, y con los sacrificios te puedo decir también, nosotros que tenemos niños, cuando tienes las tareas por las noches, que sabes que tienes que hacer las tareas antes porque tienes que acostar a los niños temprano, tienes tal vez con tu trabajo, tienes cosas que hacer y sabes que tienes ese lunes por la noche que tienes que hacer todo, que tienes que ir a clases y tienes que hacer eso y tú tal vez vienes cansado, frustrado del trabajo y lo que tú te quieres ir a acostar, pero tienes el compromiso. Pero hablamos de las recompensas y creo que cada uno de ustedes lo mencionó, que con ese sacrificio tenemos todas esas recompensas. Y me gustaría que me dijeran qué opinaron o qué cambio vieron sus hijos en ustedes. Arlette, Juani. Sí, nuestros hijos, siempre los hijos son los primeros que ven los cambios en nosotros, en los padres. En el caso nuestro, el niño era bien chiquito y nosotros lo llevábamos para casa de mi hermana toda la noche. Y él más bien le gustaba ir para allá, porque allá él hacía lo que le daba la gana. Pero una de las cosas que ellos notaron fue que ya ir a misa no era algo, había que ir a misa, había que santificar la fiesta. La misa ya se había convertido en algo que era
la rutina de nosotros todos los domingos, fuera lo que fuera, hubiera lo que hubiera, teníamos que ir a misa, y creo que eso fue uno de los cambios mayores que hubo con nuestro catecismo de adulto cuando lo empezamos. No sé qué tú piensas. Sí, creo que sí, que en realidad, como dice Juani, nosotros los padres, la manera más sencilla que tenemos de darle catequesis a nuestros hijos y de llevar la iglesia a nuestro hogar es con el ejemplo. Y a pesar de que nosotros íbamos los domingos a misa antes de empezar las clases, pues igual íbamos, pero a veces por algún motivo no íbamos, y las clases nos enseñaron que era algo que era necesario cada domingo estar ahí. Y muchas veces lo dejábamos también en la casa, porque la comodidad de dejarlos durmiendo porque estaban pequeños, y cuando empezamos nuestras clases y eso, pues y hubo ese cambio también de que para ellos también, o sea, entendimos que era una obligación para nosotros el hecho de que ellos asistieran también, de hacerlos entender que era algo necesario en la vida, pues ir a misa todos los domingos. Y creo que eso fue uno de los cambios que ellos notaron, que entonces fue algo más de que los domingos había que levantarse por la mañana y había que ir a misa. Andrés. Bueno, en el caso de nosotros teníamos un hijo mayor que estaba en ese momento en el ejército, y nosotros siempre hablábamos con él en ese horario más o menos. Entonces ese día le decíamos, bueno, mira, de tal hora a tal hora no nos llamen. Y entonces él se hizo después, igual que nosotros, una rutina. Ya no había que decirle nada. En ese momento él no nos llamaba, no nos comunicábamos con él, pero siempre también nos preguntaba qué estaba pasando y en qué estábamos. Y nosotros le hablábamos y le decíamos. Creo que a nosotros nos tocó unas cuantas clases llevar a los muchachos a las clases de catecumenados, y bueno, la maestra nunca nos dijo nada, y los muchachos creo que se portaron bien. A veces ahí corrían de vez en cuando, pero creo que ya ahora grandes les podemos decir a ellos, oye, si tus papás hacen los sacrificios, ustedes también, a veces es un poquito el sacrificio, pero es buena la recompensa, y que ellos vean también de que todo en la vida es sacrificio. Para el final del día las recompensas son grandes, pero los niños sí han visto el cambio en nosotros como individuo y como pareja. Muchas gracias, Helen. Bueno, hermanos, hemos terminado nuestro primer segmento. Ahora nos vamos a separar un momento para un corte comercial. Por favor, no se vayan, que regresamos enseguida. Buenas noches, hermanos, ya estamos de regreso. Gracias por esperar. Para los que acaban de sintonizar, este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Mi nombre es Ivette Muñoz y me acompañan nuestro grupo de amistad Nacidos en Cristo. Vamos a continuar con el tema de la noche, pero antes de el tema vamos a tener unos anuncios. El próximo cursillo de mujeres será el número 248, que se llevará a cabo del 12 al 15 de mayo. Invitamos a todas las mujeres mayores de edad que deseen tener un fin de semana dedicado al Señor. Para más información pueden llamar a nuestro vocal de precursillo, que es Wilfredo Escala. Su teléfono es 305-972-5717. Y quisiéramos, en esta noche se está celebrando el cursillo 274 de hombres. Quisiéramos pedirle una pequeña oración por cada uno de los candidatos que el Señor llamó para este cursillo, por los candidatos y por los miembros del equipo, para que este cursillo lleve su mensaje y pueda atraer a los candidatos a llevar una vida mejor, una vida con Cristo. También los invitamos a la gran ultrella diocesana que se realizará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que está en el Doral. La dirección es 11691 Northwest 25 Street y el zip code es 33172. Comienza desde las 6:40
hasta las 9:40, comenzando con la Santa Misa que comenzará a las 7 de la noche. Y ahora vamos a pedirle a Marta y a Fran que nos hablen, porque los hemos tenido aquí muy calladitos, pero en realidad han sido por ellos que hemos tenido mucho que ver con nosotros, ya que ellos han sido parte de nuestra vida, ya que ellos fueron los maestros de nuestras clases de catecumenados. Marta, Frank, una pregunta. ¿Qué significan las siglas de RICA? RICA es el rito de iniciación cristiana de adultos. Marta, ¿cómo iniciaron ustedes las clases, o cómo ustedes llegaron a estar dando las clases de catecumenados? Yo estaba como catequista en la iglesia, y el sacerdote de ese momento en la iglesia de San Joaquín comienza el grupo en el año 2000, el grupo de catecumenado, y me pide a mí que le ayude, y así fue como comencé en el grupo de catecumenado a impartir las clases. Ya llevo varios años allí, y bueno, pues siempre he trabajado con adultos. Muy pocas veces la que he trabajado con los niños, pero con los adultos y adolescentes he trabajado por muchos años. ¿Tienes que tener algún documento especial para coger las clases, para tomar las clases? Bueno, la verdad es que la Arquidiócesis de Miami nos provee ciertos cursos para uno, como crecer en la fe, no solamente crecer en la fe, sino también cómo llegarle a las personas, hablarle, preparar un tema, etcétera, etcétera. Marta, ustedes también, como nosotros que hablamos aquí, que hicimos tantos sacrificios para estos lunes, ustedes están ahí todos los lunes. ¿Cuál es el sacrificio de ustedes de estar dando esas clases por tantos años? El sacrificio, Helen, es como todo el mundo. Uno le gustaría quedarse en la casa después de venir de tantas horas de trabajo, con 20 problemas, llegar a la casa, hacer todos los quehaceres, pero tener que volver a salir, ¿verdad? Que el sacrificio uno lo hace por amor a Cristo, y no mira hacia atrás las cosas como sacrificio, sino, bueno, ¿qué es lo que me da Él a mí? Así que en lo poquito que yo pueda colaborar, o Fran y yo podamos colaborar con la iglesia, ese compromiso como cristianos que somos comprometidos, pues eso es, para nosotros no lo miramos como un sacrificio. Las recompensas me imagino que son bastantes. Sí, son bastantes, Helen. Y te digo que cada año es una recompensa preciosa, de ver a tantas personas que llegan, a veces tristes, porque quieren lograr algo, llegan pidiendo, yo quiero la primera comunión, o yo quiero la confirmación, pero no saben que detrás de eso existe también otras cosas más. Existe un compromiso con el Señor, empiezan a conocer al Señor como parte de nuestra vida. Y entonces es cuando comenzamos a hablar, sobre todo en los adultos que vienen en pareja, comenzamos a hablarle que no solamente es la primera comunión, no solamente es la confirmación, sino también tienen que llegar al matrimonio, porque ¿qué hacen con tomar esos dos sacramentos si su vida matrimonial no ha llegado al sacramento? No están llevando la vida en gracia, así que no pueden comulgar. Entonces, ¿para qué eso? Tienen que llegar a cumplir hasta el matrimonio eclesiástico para que puedan continuar con la vida en gracia, poder continuar con la vida sacramental, ¿verdad? Que cuando usted logra que al final estas personas lleguen a tomar todos esos sacramentos, llegan a conciliar ese matrimonio eclesiástico, religioso, como lo manda el Señor, pues vemos la felicidad, y no solamente la felicidad de esas personas, vemos cómo esas personas fueron creciendo desde que llegaron al grupo hasta que ya culminaron con su sacramento.
Pero no, ahí no termina la vida de ellos. El compromiso de ellos ya se lo estamos haciendo dentro del grupo de catecumenado, sino decirle que ahora es cuando comienza el compromiso con el Señor, que ahora es cuando comienza a seguir viviendo la vida en gracia, colaborando con la iglesia, que se introduzcan en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Y allí nosotros le hablamos de cursillo. Nosotros venimos y le hablamos ese encuentro con el Señor, estos 3 días que vive Cursillo, de una manera increíble, de una manera tan sublime, como yo diría, porque cuando yo pasé mi cursillo, a pesar de que uno está todos los días llevando la palabra de Dios, ayudando a las demás personas, nosotros también aprendimos allí en cursillos muchas cosas, ¿no? Que eso es una recompensa que al final de todo ese curso de catecumenado, nosotros vemos cómo las personas dicen que sí al Señor, dicen ese sí de ese compromiso. Sí, porque Marta y Frank también nos hicieron la invitación, creo que a cada uno de nosotros que estamos aquí, para que viviéramos nuestro cursillo, y ustedes fueron los impulsores para todos nosotros vivir aquí nuestro cursillo. Quisiera hacerle la pregunta a Frank. Frank, yo me acuerdo cuando yo fui a la clase contigo, y yo sé que tú eres uno de los impulsores de que siempre le dices a uno el paquete del estéreo cuando tú le mencionas a uno del matrimonio, y tú eres uno de esos que le dice, que yo me acuerdo que nosotros fuimos a hacer la confirmación y tú nos dijiste, oye, es para hacer siempre el paquete completo, tienen que hacer el matrimonio, y tú eres una de las personas que cuando están dando la clase ha sido parte integral también, porque yo sé que Marta es una de las que está dando la clase, pero tú eres parte integral de esa clase también. Sí, en efecto, Helen, este tema es interesantísimo y de verdad que motivante. Yo pudiera resumir mi participación en esto como un antes y un después. Y ustedes se van a dar de cuenta cuándo es el momento que sucede eso. Yo realmente desde pequeño, desde que tenía 5 años, empecé a estudiar en el colegio de cura, en el colegio Champaná de los hermanos maristas, hasta que hubieron las intervenciones. O sea que yo me crié dando catecismo, yendo a la iglesia, tratando de conocer todas las cuestiones relacionadas a nuestra fe, a nuestro Dios. Por motivos de la vida, ustedes saben cómo en Cuba son las cosas, yo estuve alejado de la iglesia un tiempo después que tuve que irme de la escuela porque intervinieron el colegio, expulsaron a los curas, a los sacerdotes, a los hermanos, y bueno, esa época fue muy dura, la persecución, etcétera. Pero bueno, encontré en mi camino a Marta, mi esposa, y ella con su familia eran fieles seguidores de las cuestiones religiosas, iban a misa, y bueno, pues ya el amor lo pudo todo. Empecé a asistir a la iglesia, nos casamos por la iglesia y empezamos a participar en diferentes eventos, equipos de matrimonio, equipos de jóvenes allá en Cuba. Y luego al llegar aquí, pues como muchos en un momento determinado de nuestra vida somos católicos, pero de nuestra manera. Iba a la misa el domingo, esperaba que esa horita para mí era suficiente para responderle al Señor, pero el Señor tenía para mí algo más que eso, y es aquí donde viene un antes y después. El antes es la historia que la vivencia que le acabo de contar, pero el después, cuando yo fui invitado a vivir un cursillo de cristiandad, en este caso el 248 de hombres, y en un momento determinado del cursillo, yo sentí que me sacudieron por un hombro y miré y no había absolutamente nadie, lógicamente, pero en ese mismo instante yo sentí que de mí, de la parte aquí del cuello, me brotaba unas palabras que me decían: ¿por qué no me das un poquito de lo mucho que yo te doy? Yo comprendí en ese mismo instante de que era un llamado del Señor. Yo no sé si era él, yo no sé si era un ángel. Yo escuché las palabras claramente, como cualquiera que pueda decir algo aquí, yo lo escuché.
Sentí cuando brotó de mí y sentí cuando me sacudieron. No tuve que pensar ni averiguar más nada, sino yo sabía que era un llamado. Y me comprometí con él allí mismo, en ese mismo instante, a integrarme, a acompañar a Marta en la clase de catecismo. Yo iba esporádicamente, un día o algo por acompañarla, pero no estaba comprometido en nada. Ella era la que llevaba el peso de las clases. Y entonces, pues bueno, así mismo, de esa forma me incorporé a la clase de catecismo. Y también me comprometí en ese mismo momento a estudiar, a superarme, a hacer todo lo que hiciera necesario para aquí en Cursillo llegar a ser un dirigente cristiano y poder servir a otros con ese llamado que yo recibí. Es algo estupendo cuando apenas quizás 1 año o 2 de estar acompañando a Marta en la clase de catecismo, me llega un día y me dice: Fran, me llamaron para ocupar una vocalía de tesorería en Cursillo, pero figúrate, yo no puedo porque las clases son el lunes y las reuniones de allá son el lunes también. Yo le dije: mija, si el Señor te llamó, es por algo, no le digas que no, yo me haré cargo de la clase y Él buscará la forma de proveerme a mí con lo necesario para yo poderle llegar a esa persona que viene aquí en busca de esa palabra, de ese consejo, de esa instrucción. Y así fue. Como decía Helen hace un momento, yo me vi solo, una semana sí, una semana no, dando las clases impartiendo las clases de catecismo. Y para mí ha sido una satisfacción horrible, extraordinaria, ver cómo las personas llegan quizás con una idea un poco fuera de lo normal referente a lo que vienen a hacer, y como poco a poco se van introduciendo en las clases, van conociendo, van soltando, se van empezando a hacer preguntas y a compartir en eso, y luego el logro final cuando ya cada uno recibe todos sus sacramentos y su matrimonio, ya su vida es otra, diferente a la que cuando llegaron. Y ver uno aquel logro, es de gran satisfacción, porque sabemos que son más obreros que entran a la viña del Señor. Y con nuestro modesto esfuerzo, pues, hemos sido partícipes de ese logro, de ese aumento en los cristianos, en los seguidores del Señor. Y bueno, aquí en Cursillo, como decía, que era el otro lugar a que me comprometí, pues igual todos ellos pasaron por el curso de catecumenado, y nosotros, pues, a través del tiempo que dura el curso, vamos hablando mucho de palabras de Cursillo, buscando la manera de sembrar en ellos la inquietud de que qué será Cursillo. Y cuando llega el momento final de que le aconsejamos que se incorporen a los diferentes grupos de la parroquia con vista a mantener viva la llama de la alegría de haber recibido cada uno de los sacramentos, pues le hablamos entonces de invitarlos a Cursillo. Y da la coincidencia que todos los que estamos aquí en este grupo han pasado por el catecismo y hoy en día son cursillistas y cursillistas de los buenos. O sea, de que ellos tienen en su prioridad, en su vida, aparte de su familia, tienen por delante al Señor y al cursillo de cristiandad. Bueno, yo creo que sí, que por parte mía, te puedo decir que el llamado de Cursillo me hizo cambiar un poco, porque las clases de catequesis, las clases me enseñaron la religión, me enseñaron a querer más mi fe católica, pero Cursillo me hizo querer vivir más, a querer hacer un servicio más, a querer integrarme más y a querer vivir mi fe católica, a hacer más una parte integral, a querer vivir mi camino a la santidad, a querer sentir mi presencia o a querer sentir la presencia de Cristo en mí y saber que sí, que puedo llegar a ser santa, a creerlo vivir de verdad, que no solamente ir a la iglesia los domingos, pero también a buscar cómo llegar a la santidad,
porque sí se puede lograr. Creo que todos estamos llamados a la santidad y tenemos un Papa que ahora nos está hablando en un lenguaje que creo que lo podemos entender más, y creo que estoy viviendo una etapa que le estoy entendiendo más. Y será por lo que ahora estoy entendiendo más mi fe católica, será que tal vez le estaré entendiendo más a él, pues no sé, puede ser eso, pero Cursillo me ha abierto más las puertas al poder entender mi fe. No sé, Juan y Arlet, ustedes, si Cursillo también sentirán igual. Sí, nosotros, como explicaba en la primera parte del programa, sentimos la necesidad de recibir el cuerpo de Cristo. Pasamos el catecismo, pudimos recibir los sacramentos y era como que el Señor dijo, espérate un momentico, esto no se queda ahí. Estos ángeles, Marta y Fran, ellos todos los domingos nos caían atrás y decían, ¿cuándo van a vivir Cursillo? ¿Cuándo van a vivir Cursillo? Y era como algo que ya yo le salía corriendo, le huía para que no me hablaran de Cursillo, pero era que el Señor, tú sabes, lo estaba usando ellos como instrumento para que viviéramos el Cursillo. Y al final fui al Cursillo por el compromiso, por salir de Marta y Fran, como quien dice, porque ellos querían que viviéramos la misma experiencia que ellos vivieron, y en ese momento yo no los entendía, pero fui a Cursillo y al principio me sentía encarcelado, me sentía que no veía cuál era la razón de que yo estaba ahí en Cursillo, y poquito a poco el Señor me fue transformando, fue ablandando mi corazón y me hizo entender que Él me necesitaba para algo más, que no era solo ir a la iglesia y recibir su cuerpo y su sangre, sino que Él necesitaba algo más de mí, y eso fue lo que yo recibí en Cursillo. Me di cuenta que yo tenía que ser ese quinto evangelio, que yo tenía que llevar con mi ejemplo y con mi vida a los demás, reflejarlo a Él y demostrarle que Él vivía en mí, y que no solo era recibirlo, sino demostrar que Él vivía en mí. Andrés, Milagros. Oh. Bueno, y por nuestra parte, tomados los sacramentos, ya podíamos participar en Cursillo. Quien nos hizo la invitación fue Josefina Reyes y Lázara Sanguilí, que después hicimos el Cursillo ya sea de hombre o de mujer, mi esposo de hombre y yo de mujer, donde estamos activos en el movimiento y nos ha servido en nuestra vida y nuestro matrimonio, principalmente para compenetrarnos más y caminar más por los caminos del Señor, reafirmar nuestra fe y en ese compromiso que tenemos con nuestra iglesia. Sí, definitivamente Cursillo en nuestro matrimonio, en nuestra vida, ha sido una parte muy fundamental. Él nos ha llevado esa parte que nos faltaba, quizás nos la ha complementado, y nos sentimos muy contentos y muy comprometidos con este movimiento. Y exhortamos a aquellas personas que nos hayan pasado Cursillo, que se embullen de verdad, que es meritorio vivir estos 3 días. Ok, yo también quiero contar la experiencia después de que recibí las clases de catecumenado. Entré a Cursillo. Me invitaron también, como dijo Juanes al principio. A mí no me dio pena, sino que el trabajo mío era un poquito complicado. Yo salía muy tarde de mi trabajo y era muy difícil yo sacar día para mí. Pero la verdad, les invito a todos a que se den tiempo para ustedes mismos, porque eso es algo muy lindo, que cuando tú vives un cursillo o vas a un cursillo, es tiempo para ti, y te vas a dar cuenta lo importante en la vida, que es darse tiempo para uno mismo.
es una experiencia muy linda porque cuando sale uno de cursillo ya es otra persona de que ya los pensamientos, la vida va a cambiar totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Edgar. En mi experiencia personal, al igual que ustedes, Dios hizo ese llamado en mí a vivir mi cursillo también a través de Marta y Fran, y fue inmediatamente después de las clases de que recibimos los sacramentos, pues Dios nos hizo ese llamado. Y para mí, yo siempre digo que el cursillo fue un parteaguas en mi vida, o sea, existe un antes y un después del cursillo. Cursillo, yo creo que te da las herramientas para vivir una vida como decimos nosotros, y no lo decimos porque es un lema solamente, sino porque de verdad que nos enseña a vivir la vida de colores, nos enseña a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y nos enseña, yo siempre digo que cursillo a mí me ha enseñado mucho a ser un poquito menos egoísta, a ponerme un poquito más en los zapatos del otro, a tratar de no juzgar, a tratar de pensar, bueno, a lo mejor yo en el caso de esa persona hubiera actuado igual o peor que esa persona. Y yo creo que eso nos ayuda a ser un poquito mejor ser humano y nos ayuda un poquito a encaminarnos más hacia la santidad. Y también esto hace que las personas alrededor de nosotros pues vean ese cambio y muchos de ellos se sientan llamados también, porque nosotros tenemos amigos que nos han preguntado, porque cuando nos reunimos en el grupo de nosotros de amistad, pues ponemos las fotos en las páginas sociales, lo que sea, y nos han preguntado, oye, qué bien ustedes se ve que la pasan, y se han sentido motivados a preguntarnos sobre cursillo, y nos ha dado pie a hablar sobre eso, y yo creo que es importante eso, ¿no? También el impacto que hacen nosotros y que hace que nosotros hagamos en la vida de otras personas. Para nosotros esa ha sido la experiencia, y yo creo que podemos aprovechar y motivar a todos los que nos están escuchando para que vivan este encuentro con Cristo. Y bueno, si quieren conocer más de nosotros, pues nos reunimos todos los miércoles a las 8 de la noche en nuestra casa Monseñor Agustín Román, ubicada en el 16250 Southwest de la 102 Avenida, y el CICO es el 33157, así que bueno, pues lléguense por acá para que nos conozcan, y de verdad que les va a gustar, y estamos seguros que se van a querer quedar con nosotros. Y bueno, también para los que residen en Broward, pues ellos pueden ir los martes a la iglesia San Esteban a las 8 de la noche, pues ahí se reúnen los cursillistas. Para terminar, nunca es tarde para vivir una vida sacramental y de servicio. Invito a aquellas personas que todavía no tienen sus sacramentos a que se dirijan a sus parroquias para más información sobre las clases de catecumenados. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche en su programa ¡De Colores!